Señores, buenas noches. Como todos los martes, esto es Parte de la Razón. Se fue Guillermo Moreno. Se fue el padre de las exportaciones a Angola. Se fue el padre de la merluza para todos, de la milanesa para todos, del carnes para todos, del auto Nacampop. Se fue el padre de los Sedin, de los Levac. Se fue el padre del congelamiento, el padre de la Supercar. Y se fue probablemente uno de los que estaba convencido de que el Estado era él. Este gobierno ha tenido en esta última década la convicción de que muchos de ellos son el Estado y que no había que dar explicaciones. E incluso ejercían un acto sádico, es verdad que para que haya un sádico suele requerirse un masoquista, de exhibir armas o discutir o prepotear, no importa si eran mujeres. Se acaba de ir Guillermo Moreno, que ingresó a su casa sin hacer declaraciones. Cristian Balbo está trabajando en el lugar. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. El futuro de Guillermo Moreno está muy lejos de Balcarce 50 porque la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió que el lugar que tiene que ocupar ahora es como agregado económico en la Embajada Argentina en Roma, es decir, del otro lado del Atlántico, en el viejo continente. Pero hasta hoy, Guillermo Moreno está viviendo aquí en la calle Salta, en el barrio de Constitución. Pasadas las 10:30 de la noche, bajó de un vehículo oficial con custodia presidencial, acompañado por 3 custodios presidenciales, ingresó en su casa de la planta baja, donde vive hace un año, sin hacer ningún tipo de declaración. Lo único que dijo es: déjenme entrar a mi casa. Tengamos en cuenta que la jornada comenzó muy temprano para Guillermo Moreno porque tuvo que presentarse en los tribunales de Comodoro Pi para pedir la anulación del proceso en su contra por las sanciones a las consultoras privadas que habían difundido índices de inflación paralelos a los del INDEC. Después por la tarde nos sorprendió a todos, claro, los cambios de gabinete coronados con esta renuncia de Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior, cargo que ocupó por 8 años, cuando lo nombró Néstor Kirchner allá por el año 2005, pero bueno, está en su casa, sabemos que no va a salir en la jornada de hoy. Hay custodia policial de la comisaría cuarta que permanece aquí en la puerta de su domicilio. Mañana por la mañana saldrá Guillermo Moreno, ingresó entonces en su casa después de haber renunciado a su cargo sin hacer declaraciones, Luis. Bien, nos quedamos allí, si hay alguna novedad. Gracias, Cristian, por estar con nosotros, Y aparte de toda esta enumeración que yo hacía, se fue el padre de una de las destrucciones que mayor costo nos ha traído, que es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que no nos permite saber a dónde estamos parados, porque a esta altura del partido, y es bueno que sepa, alguien que creyó que el Estado era él, que nadie cree que la inflación haya sido un dígito o del 0,6%. Quiero presentarles, hoy vamos a hablar desde lo político, desde lo económico y también desde la repercusión de lo que yo decía, de la prepotencia que ejerció Guillermo Moreno, que ya ha renunciado, con distintos invitados. Está con nosotros Federico Sturzenegger, que es diputado nacional electo y presidente del Banco Ciudad. Gracias por estar con nosotros, Federico. Un placer. ¿Es una buena noticia que se haya ido Moreno? Yo creo que es un gran alivio, ¿no?, para todos, porque además de los fracasos, yo creo que es el señor fracaso, habría que sumar el hecho de llevar el trigo a un valor más alto que comprar el pan en Europa, la carne más cara que en Estados Unidos. Así que la verdad me parece que era algo que la economía necesitaba hace bastante tiempo. Y además te digo, el cambio de gabinete que ha propuesto la presidenta, si vos me hubieras preguntado hoy a la tarde, yo te hubiera dicho, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Pero ahora con esta señal da lugar para pensar que puede haber un cambio para mejor, sobre todo porque pareciera que la única persona del recambio de gabinete que puede haber pedido esto es Capitanich. ¿Me das un instante y me explicas esto? Está sentado también con nosotros Luis Juez, senador nacional. Luis, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Es una buena noticia? Se fue Moreno, alegría para todas y todos. Se fue la prepotencia personificada, se fue un tipo que hizo del autoritarismo un ejercicio de la función pública, así que esperemos que con Moreno también se vayan las pésimas políticas que llevó adelante durante estos últimos 8 años que nos han puesto de rodillas. Si Moreno se va y las políticas son las mismas, hasta lo vamos a extrañar a Moreno. ¿Entendió la presidenta, entendió que perdió las elecciones el 27 de octubre? No sé, uno tiene que tener una... No podemos estar durante 7, 8 años pidiendo que Moreno se vaya y hoy se va y tener una conducta pesimista. Uno necesariamente tiene que tener una conducta optimista y pensar que el gobierno ha tomado nota y que va en el camino de la autocrítica. Ojalá así sea, porque le va a ir bien al gobierno y nos va a ir perfecto al resto, ¿no? Enseguida me voy a sentar a hablar con el senador nacional Luis Juez. Está Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria. Hay que decir que parece de hace un año también el cambio de la cartera de Agricultura. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Había algo personal entre vos y Guillermo Moreno? No, personal no. No era personal. Aunque algunas veces hemos tenido así discusiones subidas de tono, ¿no? Y de toro.
Pero no era un problema personal, el problema es que los métodos se miden por los resultados. Si el método favorece a las corporaciones concentradas, perjudica a los productores y joroba a los consumidores, evidentemente es un mal resultado. Entonces nosotros señalábamos eso, así como, a ver, cada vez que tomaban medidas, restricciones de exportaciones, las exportadoras multinacionales compraban barato, el productor regalaba el trigo, por ejemplo, o el maíz, o no podía venderlo, en algún momento le abrían las exportaciones, esto hacían negocios fenomenales, trasladaban plata de los productores a los grupos más concentrados justamente, y fuimos avanzando a un proceso donde se desalentó sembrar trigo y pusimos en riesgo el abastecimiento de trigo, con además la consecuencia de terminar pagando el pan 30 pesos el kilo. Digo, eso es un resultado catastrófico. Eso lo que hemos hecho es señalar, benefician a los grandes, perjudican a los consumidores, joroban a los pequeños productores, entonces y eso podemos llevarlo a varios rubros, de tal manera que la gestión Moreno era un desastre. Lo que nosotros hacíamos era señalarlo. Al lado de Eduardo Bussi está sentado el diputado nacional del Frente para la Victoria, que siempre tiene la gentileza de venir cuando lo convocamos, que es Luis Igoña. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Yo agradezco a usted. Por favor, ¿es una buena noticia que se haya ido Guillermo Moreno? Si yo no critiqué a Moreno hasta ayer o hoy, no lo voy a criticar de hoy para adelante, pues sería una deslealtad de mi parte. Lo que sí creo es que hemos ingresado en una etapa de lo que la presidenta anticipó antes de su enfermedad, que es la sintonía fina. Ha armado o está armando un nuevo gabinete, la última novedad es la de Moreno, veremos los días que corran después de hoy, y estoy seguro que vamos a seguir transformando este país del modo positivo en que lo hemos hecho en los últimos 10 años. Esta es la mirada política que hay, pero nosotros quisimos invitar esta noche a dos referentes que tienen que ver con algo muy importante, que es el patoterismo, el autoritarismo. Están sentados con nosotros dos personas que representan al común de la gente. Por un lado, Paula de Conto, que es una laburante, y permíteme que te presente así, es una despachante de aduanas, que tuvo un entredicho personal. Gracias por estar con nosotros, Paula, muy amable. Por invitarme. ¿Nos recordás aquella prepoteada que sufriste de Guillermo Moreno? Sí, un viernes a la tarde suena el celular, cuando atiendo era su secretario, Valentín, que el licenciado Guillermo Moreno quería hablar conmigo. Cuando me pasa la comunicación, la carta de presentación fue: yo soy el licenciado Guillermo Moreno, voy a hablar, me vas a escuchar y cuando termine te voy a cortar. No hay metáfora en lo que estás contando, no, así fue. es textual. Entonces le dije que lo iba a escuchar, pero que no me iba a callar. Lo escuché, su modo de hablar es siempre el mismo, gritos, agresión. Le pregunté a qué se debía el llamado, me dijo que yo trabajaba para una empresa fantasma, le pedí que me dijera el nombre. Le digo, yo no acostumbro a trabajar con empresas fantasmas, le digo, y si hablamos de un importador, está inscrito en la FIP, a lo cual respondió que tanto yo y Echegaray nos manejábamos fuera de la ley. Le dije que yo no me manejaba fuera de la ley, que tenía documentación que avalaba lo que yo le estaba diciendo, me dijo que me callara, que era una maleducada, que me olvidara de trabajar, que me iba a hacer desaparecer, le pregunté si era una amenaza. ¿Que te iba a hacer desaparecer? Me dijo que sí, que era una amenaza y que ya iba a tener noticias de él y que obviamente le iba a ir a dar explicaciones. Al modo Moreno, el lunes a la mañana, cuando ingreso a mi oficina, a los 10 minutos de haber llegado, cae un guardaespaldas de Moreno junto con otra persona a traerme una citación, que no es habitual porque si uno tiene que reunirse en la secretaría es por teléfono y además a los despachantes no nos recibe. Bueno, fui con el importador, viajó gente de Brasil. No nos dejó hablar, a él le molestó de que esta gente, para él era fantasma porque no tenían un representante de ventas argentino. Y en realidad el problema fue porque la Secretaría del Interior de Brasil lo había llamado para que dé explicaciones bajo qué normativa él pedía las cosas que pide, como listados de precios, compromisos de exportación, y no hay ninguna normativa. Es la normativa yo Moreno. Haber hablado en la radio con vos, Paula, que Sí. hasta casi lloraste. Lloré, sí, lloré. Y si hoy te está viendo, suponete que está en su casa San Telmo y te está viendo Moreno que se acaba de ir, ¿te gustaría decirle algo? Sí, que se dé cuenta de que con su política es un fracaso de persona. Como hombre es un espanto, porque un hombre no trata ni a una mujer ni a nadie de esa manera, y que estoy muy feliz de que se haya ido.
espero que la política también cambie, ¿no? Porque que se vaya Moreno y que pongan a alguien en su lugar y continúe con esta política no sirve. Pero sí creo que no hay alguien que sea peor que él. Realmente creo que es lo más bajo que pudimos tener. Vamos a charlar también con Pablo. Está a su lado Fernando Blanco Muiño. Está suspendida técnicamente la Asociación de Consumidores. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, Luis. ¿Está suspendido por Moreno? Bueno, ahí tenemos una discusión semántica. Nosotros no reconocemos a la suspensión dentro del régimen sancionatorio. O sea, inventó una sanción que no está escrita en ningún lado y la impuso. De manera tal que para Moreno y su brazo ejecutor, que es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a cargo de Pimpi Colombo, estamos suspendidos, al mismo nivel que Consumidores Libres de Héctor Polino y hasta hace unos días Adecua. Para nosotros no, y seguimos trabajando del mismo modo. ¿Es una buena noticia que se dio Moreno? Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia porque creo que llegamos a los 30 años de retorno a la democracia el próximo 10 de diciembre y es un buen alejamiento para oxigenar el régimen democrático. Moreno no era democrático. Federico Sturzenegger decías, me parece que ahí hay una mano de capital, traté de interpretarte, una mano de capitanil distinta con esta... Sí, un comentario en función de lo que se escuchó, ¿no? O sea, llegamos a tener el absurdo de que se prohibían las exportaciones de Argentina, ¿no? Y hay una dimensión en la cual Moreno fue exitoso. Porque claro, cuando vos a un empresario lo tenés que autorizar para que exporte, o le tenés que dar una autorización para que importe, estableces un mecanismo de control político. En eso sí fue exitoso Moreno, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos y todas estas regulaciones que trabaron la producción, que realmente le hicieron mucho daño, desde que tenemos el cepo cambiario, Argentina no crece hace 2 años. Bueno, me parece que en ese control político fue exitoso, eficaz. Ahora, yo digo, ¿quién en este contexto? ¿Alguien pidió la renuncia de Moreno? Entonces, o es Kicillof o es Capitanich. Y pareciera, si uno simplemente usa la lógica, que el que realmente en este momento estaba en condiciones de poner condiciones, valga la redundancia, es Capitanich, ¿no? Entonces, la verdad que Argentina en este momento, que tiene este problema del sector externo, donde le faltan dólares relativo a lo que la gente está demandando, vos tenés 2 opciones, o generás más dólares o hacés que la gente compre menos dólares. Y la verdad que lo positivo en Argentina es que genere más dólares, que genere otro clima para la inversión. Yo sé que es muy sutil esto que voy a decir, digo, no está más Guillermo Moreno en la función pública. Hoy me decían, no lo echaron, no lo relevaron como a Marcó del Pon, como a Lorenzino, como a Jaguar. Le dejaron presentar la renuncia. ¿Te parece algo esto? No. Obviamente yo no creo que Moreno es una persona que de voluntad propia se haya querido ir, independientemente de la forma, siempre uno después termina presentando la renuncia. Así que no, acá me parece que hubo alguien que dijo, no, yo no quiero gobernar de esta manera, y creo que la sociedad argentina no quiere este nivel de patoterismo que acabamos de escuchar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece que, bueno, abre, digamos, un interrogante y una luz de esperanza de que efectivamente hay alguien en control, y si es una persona que tiene una orientación más política, que tiene una orientación que no busca tanto la confrontación y que va a tratar de buscar una transición ordenada hasta el 2015, porque estoy hablando de Capitanich, él mismo tiene una aspiración potencialmente en el 2015, bueno, creo que las cosas pueden mejorar. Ahora digo, me parece que hay 2 miradas y yo comparto. Una mirada política, Cristina se recuesta en el pejotismo tradicional. Sí. Digo, Capitanich es Menem, es jefe de gabinete de Duhalde, de Rodríguez Sá, es un hombre que estuvo al lado de Kirchner, es el mismo PJ que la presidenta aborreció en una época. Sí. A lo económico... Por eso, fueron señales como... Hasta hoy teníamos señales un poco confusas, porque había un guiño al peronismo tradicional, y hay un guiño a la cámpora poniendo a Kicillof en el ministro, ¿no? Entonces, bueno, ojo, también eso es inteligente, ¿no? Es dejar todas las puertas abiertas y ver que las cosas vayan decantando. Pero me parece como la renuncia de Moreno, me parece como que saca una pequeña... podemos dar vuelta a una carta para ver lo que está pasando, y me parece que hay una persona que está a cargo que es Capitanich. Yo en este sentido quiebro una lanza, digo, tácitamente, no directamente, la presidenta reconoció en las elecciones le fue mal al kirchnerismo. Que tenía que hacer cambios. Se fue Lorenzino, se fue Marcó del Pon, se fue el ministro de Agricultura. Ahora digo, ¿se puede pensar que esto es solo un gesto o te imaginas? Por eso te digo, si vos me hubieras preguntado hoy a las 2 de la tarde, yo te hubiera dicho, esto es simplemente cambiar las formas y no cambia nada. Creo que la renuncia de Moreno da la posibilidad de que haya un cambio en serio. Hoy además tuvimos otra noticia que representó un cambio, que mañana veremos si continúa o no, y es que el presidente del Banco Central dejó deslizar el tipo de cambio de una manera significativa.
de una manera que no había ocurrido en los últimos 3 años. Se depreció más el peso más, ¿no? Entonces, se viene hablando que Kicillof es de la idea de hacer un desdoblamiento cambiario, que es una manera de generar, ¿no?, menos demanda de divisas, por supuesto en el tema turismo, que es lo que está un poco en los titulares o en la mente de todos en lo inmediato. Entonces, bueno, la idea es doblar el tipo de cambio para contener esa demanda y a su vez también para alentar que más turistas de afuera vengan a Argentina. Sería una devaluación del dólar turista. Bueno, entonces hoy tuvimos una señal del presidente del Banco Central que deja de alguna manera de depreciar el tipo de cambio. Por supuesto, lo que va a pasar si ocurriera el desdoblamiento cambiario es que después van a venir todas las economías regionales a decir, mira, nosotros también tenemos un problema. Las excepciones de las excepciones. O sea, cuando vos tenés un régimen digamos, excepcional, se multiplican las excepciones. El tema, Luis, es que vos tenés las economías regionales, lo podrá contar después Eduardo en un rato, que están realmente muy complicadas, con problemas de empleo importantes, porque no hay competitividad, porque el gobierno tuvo una política, yo lo he venido diciendo, es como copiaron a Martínez de Oz, ¿no?, durante muchos años, mucha inflación, y tratar de contener la inflación dejando el tipo de cambio atrasado. Bueno, eso genera un problema de competitividad en Argentina, que bueno, que esto vendría a subsanar. Si me preguntas cómo uno debiera a fondo resolver el problema de competitividad, y la resuelve trayendo inversiones, teniendo un buen sistema educativo que te permita a vos generar exportaciones y crecimiento, inversión y empleo, con salarios cada vez más crecientes. Ahora, lamentablemente el kirchnerismo no ha hecho eso en los últimos años y entonces tiene que encontrar este paliativo. Pero bueno, es un paliativo que por lo menos nos va a permitir levantar las economías regionales, que me parece que hoy están verdaderamente sufriendo. Vos lo mencionabas recién, Eduardo Bussi, y le quiero preguntar solo esto, porque también se ha designado a un nuevo ministro de Agricultura, que es Casamiquela, un hombre que viene del palo. ¿Es una buena señal? A ver, recordemos que Casamiquela es un pingüino de la primera hora. Llegó Amaya, Casamiquela, Carlos Chepi, Javier de Urquiza, con el conglomerado de Julio De Vido como jefe de ese grupo. Está desde el 2003, pasó por Senasa, INTA. El INTA es un radar que copia y conoce muy bien qué pasa en todos los territorios, porque hay agencias, decenas de agencias en todo el país, en las economías regionales. O sea, dicho así grotescamente, no hay que explicarle que el fuego quema y que el agua moja. Esto lo tiene claro, ¿tá? La otra cuestión es que, sabiendo qué pasa en el sector, teniendo conocimiento, siendo el primer ministro no puramente político. El primer ministro fue Julián Domínguez, el segundo Jaguar. Este viene de una concepción técnico-política y sin Guillermo Moreno, con Capitanich en la jefatura de gabinete, me parece que se abre una oportunidad para poder tirar algún puente de volver a tener relaciones normales. ¿Coincidís? Relaciones normales entre quienes representamos a los productores y no somos, el enemigo de la patria y quienes gobiernan. Ahora, al Rengo para conocerlo hay que verlo caminar. Yo iba a decir, el movimiento se demuestra andando, pero yo lo que iba a decir es, así que veremos qué pasa. Está Kicillof, o sea, la otra pieza de este juego es Kicillof. Si vos mirás los antecedentes de Kicillof, Kicillof viene de estatizar la empresa más importante de energía, viene de ser un no muy buen administrador de lo público, ¿no?, como lo demuestra la propia gestión en aerolíneas, la gestión en Intercargo, pero no viene con las mejores credenciales para generar, digamos, un entusiasmo de Argentina en el mundo. Por eso, si vos miras, por ejemplo, lo que pasó hoy en los mercados, cayeron, me parece, porque era la continuidad con Kicillof en el Ministerio de Economía. Lo cual no quiere decir que no pueda cambiar, que de acá en más pueda hacer una cosa diferente, etcétera. Me parece que la luz se abre si decimos, mira, vamos a una cosa más normal. No podemos prohibirle a nuestros productores exportar, ¿no? No podemos permitir un sistema económico que le reste competitividad a la gente que quiere crear empleo. No podemos tener un sistema económico que permanentemente te está poniendo trabas para producir, crear empleo, importar, exportar. ¿Está a la mano, está en tiempo el gobierno de corregir el rumbo? Siempre se va a estar en tiempo. Sí, bueno, depende. Siempre se va a estar en tiempo. Esas ideas de que el tren pasó y que nunca... No, siempre está. Además, el mundo sigue dando grandes oportunidades para Argentina. Es cuestión de orientar el rumbo en el sentido correcto. Mira, Argentina es un país que tiene, es como digo, está con el freno de mano puesto. El día que vos liberes la energía productiva y le dejes a la gente producir, digo, a mí me preguntan a veces el cepo, ¿se puede sacar? Digo, un país con credibilidad, con un gobierno que da confianza respecto a Argentina, el problema que vas a tener son los dólares que te van a entrar.
te van a sobrar. Por eso también me preguntan las reservas. Yo le digo, el día que vos tengas un gobierno con credibilidad, las reservas suben. Entonces no me obsesiono y no me angustio tanto con el tema de las reservas. Entonces acá el tema es, ¿podemos dar una señal de confianza? Bueno, siempre se está a tiempo para eso, siempre se está a tiempo. ¿La felicitás a Cristina por haber tomado la decisión de aceptar la renuncia de Moreno? Eso sin duda alguna. No, digo, para que vean sin que duda alguna. hasta podés felicitar al kirchnerismo sí, y no pasa. Pero nosotros desde el espacio político del PRO estamos para acompañar las cosas que están bien, estamos para decir que hay cosas que se han hecho bien, que hay muchas, para decir las cosas que nos parece que no están bien y tratar de ponerle un freno. Así que no vamos a tener ningún prurito en apoyar las cosas porque, Luis, estamos todos construyendo colectivamente la Argentina y no hay buenos y malos, es decir, todo lo que hacen está mal y sería cometer el mismo error que nosotros le decimos a ellos. Gracias, Federico, como siempre. Gracias a vos. Quiero preguntarle a Luis Juez desde lo político. Yo le preguntaba al diputado Sigoña, ¿entendió la Presidenta el mensaje del 27 de octubre? Digo, estuvo el interregno de la enfermedad, que por suerte superó y estamos todos contentos de que está bien, se la ve muy bien. ¿Entendió lo que pasó el 27 de octubre con estos cambios? Pareciera que sí. Los cambios también hay que ser muy prudentes, ¿no? He visto que Capitanich está capitalizando elogios por todos lados. Esa es una señal para la interna del PJ. Digo, a los argentinos no le cambia la vida que sea Valmedina o Capitanich. Capitanich es un tipo con relaciones, con vinculación, un gobernador que supo... Capitanich es como Toto Orozco, tocó con todo, estuvo con todo. Entonces el tipo, todos tienen alguna relación, alguna vinculación con Capitanich. Es un tipo que va a seguramente construir, ya te digo, anótalo porque después no me roben la idea, ya lo puso en la carrera presidencial. Capitanich está claramente enfocado por la presidenta como para ser uno de los futuros de Delfini. Sopapo a Scioli esto también, ¿no? Es así, anverso y reverso en la misma mano para Scioli. Esto, si no tomó nota, es una clarísima señal para la interna del PJ. A los argentinos este tema no le mueve la peluca, pero está claro que es una señal para la interna del PJ. Lo de Kicillof es transparentar una situación que ya teníamos claro. O sea, cada vez que iba el equipo económico al Senado, está claro que el jefe, el que manejaba, el que fijaba los tiempos, era Kicillof. Lorenzino era el ministro. Absolutamente pintado. Absolutamente pintado. Ahora, vuelvo a repetir, este concepto de Moreno es un dato interesante, que abre una expectativa interesante por todo lo que concitó Moreno. Abre una expectativa, vos decías, este tipo era el sumum de la prepotencia, el autoritarismo, el mal gesto, el maltrato, el mal talante. Bueno, me quedo con la palabra de la señora, bueno, no conozco algo peor que eso. O sea, todo lo que venga pareciera que uno le puede dar crédito, inclusive mejor. Eso abre una esperanza, abre una cuota de esperanza, y si vos me preguntas, la presidenta está reflexionando conforme después del resultado electoral, sería maravilloso. Y si a alguien se le ocurre decir que eso está mal, al contrario, está bueno pedir disculpas, está bueno rectificar rumbo, está bueno decir esto me equivoqué, voy para acá, son 24 meses largos que nos queda a todos los argentinos, esta presidenta se tiene que ir muy bien para que el que venga no tenga que arrancar de tan abajo. Así que, desde ese punto de vista, como decía Eduardo, si construimos la posibilidad de tener 24 meses en un país normal, le va a ir bien a la presidenta y nos va a ir bien a todos. Yo tengo la sensación de que es la opción de la presidenta de gobernar como un estadista y decir, voy a tratar de hacer incluso cosas que son muy desagradables, que mencionaba con Sturzenegger, o voy a seguir haciendo la pequeña, que es la mía personal, y ver incluso mi futuro personal. Digo, me parece que estas son las dos opciones que tiene la presidenta, ¿no? Es que no hay futuro personal cuando estás todo el día mirándote el pupo. Te mareas, te caes. O sea, no hay futuro personal. Aparte, la verdad, yo digo con todo respeto, la presidenta, aparte hay que reconocerle una capacidad increíble para manejar la agenda, una capacidad increíble para cambiar escenario, para cambiar el discurso, realmente hay que reconocerle al gobierno en esto una capacidad que nos deja a nosotros los opositores regalados. Nosotros estamos con la agenda de ayer. Mira, hasta el mediodía estamos discutiendo que los cambios eran más de lo mismo y ya ahora nos obliga a tener una sonrisa, la queremos aplaudir, estamos buscando una bengala para aprender. Digo, realmente tiene una capacidad de asombro. A mí me sorprende la capacidad de iniciativa que tienen para generar hechos que en la agenda uno no preveía. Yo la verdad que ayer en mi provincia, no estoy acá, ¿cómo hago para volver? Yo dije que no sirve para nada estos cambios. Si Moreno sigue manejando, bueno, Moreno no toma nada, así que tengo que... Y a la par tenés el Código Civil como si tal cosa. Y el tema del Código Civil, durante 8 meses ni discutimos el tema del Código Civil, había un apuro increíble. Van los senadores a hacer cola a la tumba de Vélez Arfield a contarle cómo son las modificaciones, un apuro innecesario, porque la verdad un código requiere de
de una tranquilidad para poder, porque son es una ley, la ley de leyes es una cosa importante, son institutos muy complicados, interesantes muchos de ellos, para mirarlo con detenimiento, para acompañarlo y para aplaudirlo, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, pero un apresuramiento casi, te diría, irracional, conforme a los términos con los que nos veníamos manejando. Pero bueno, está claro que la agenda la maneja y la manejan muy bien. Recién decía el diputado Cigoña, esto es la sintonía fina, es lo que se había prometido, la sintonía fina, los cambios. Sí, lo que pasa es que la presidenta cuando anunció la sintonía fina se puso un par de guantes de box. ¿Te imaginas vos qué sintonía fina podés tener con un par de guantes de box? O sea, llegó tarde. Pero bueno, vuelvo a repetir, me quedo en el concepto de Schwarzenegger, no es tarde cuando... Schwarzenegger era el de la película. Con razón, no, que lo veía más claro, yo me había... Por la ¿Sabes que me mataste? Yo digo, ¿cómo es musculoso? En la televisión mía por lo menos se lo veía más se vino más está muy bien. Pero me parece correcto el concepto. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para rectificar un rumbo, para modificar una conducta, para mandar una señal, para construir normalidad. Siempre hay tiempo. Aparte, es maravilloso. La verdad es que desde ese punto de vista, te digo, uno quisiera tener una prudente expectativa positiva. Me gustaría decir, bueno, che, la verdad es que si se va el padre de todo esto desacierto, ojalá la semana que viene empecemos a ver algunas cuestiones que le den normalidad a una Argentina que tiene 24 meses complicados. Eduardo, ¿es sintonía fina esto que, como recién decía el diputado Cigoña, digamos, es un cambio o es un gatopardismo de cambiar algo para que no cambie nada? Ahora, lo de sintonía fina yo se lo escuché a la presidenta hace 2 años largo, en una conferencia de la Unión Industrial, cuando estaba el Vasco de Mendiguren de presidente. Digo, entonces, coincido con lo que decía Luis, se demoró en aplicar esa sintonía fina. Los cambios pueden tener que ver también con un acto de defensa propia, ¿no? De sobrevivencia. Cuando hay deterioro en la electoral, cuando hay dificultad en la economía, pérdida de reserva al Banco Central, estancamiento económico, y cuando hay 150 frigoríficos cerrados, 15.000 puestos de trabajo de la industria frigorífica, 10 millones menos de cabezas de cosas. Entonces la carne no aumentó, y cuando vos mirás la estadística sí aumentó, y la gente se eche, el consumo popular, el osobuco, la falda, la carne picada, digo, lo que come la gente más postergada, aumentó el 150, el 180, el 200%, aumentó la carne. No hay vaca, estamos matando la hembra, estamos hipotecando el futuro de la ganadería argentina. Mal 15.000 laburantes que no tienen trabajo, que perdieron sus 150 frigoríficos, como decía recién. Ganaron las multinacionales. Ponemos riesgo el abastecimiento de trigo. El pan vale 30 pesos. Digamos, es evidente que algunas cosas había que corregir, porque digo, yo no puedo subestimar a la presidenta de que lea el diario de Irigoyen. Debe leer todos los diarios. El salto que está pegando Luis Cigoña cada vez que vos estás haciendo algún No, pero hubo como así como una sístole más de... Lo que estoy haciendo es de cronista, te estoy usando tu lugar. Comparte este diagnóstico casi Lucy. Pero no, ¿cómo voy a compartir? Por otra parte, el diario de Irigoyen no existió nunca, es un invento del gorilaje de esa época. Presente. Bueno, usted es joven. Hablo de los gorilas contemporáneos de Irigoyen. No comparto lo más mínimo. Yo dije hace un momento, nosotros hemos protagonizado transformaciones positivas profundas en este país. Vamos a seguir haciéndolo. Pero digo, usted me dijo, yo no hice, y la verdad habla de una lealtad muy particular suya, no hice críticas cuando estaba, ¿por qué no hacer un autocrítico? Decir, la verdad nos equivocamos en esto, no era lo mejor Moreno. Digo, yo no sé qué siente Luis cuando le escucha a Paula de Conto, que nadie puede sospechar que es nada más que una trabajadora. Digo, que se funcionaba el patoterismo, el abuso de autoridad como ejercicio del poder. Si usted pretende que yo diga algo en contra de Moreno, no lo va a conseguir. Tendría asco de mí mismo si yo viniera hoy, cuando hasta ayer no dije nada en público, a decirlo en su programa de televisión. En consecuencia, no voy a hablar de la persona de Moreno. Hablo del proyecto nacional que titulariza a la presidenta, que se va a profundizar y que va a continuar transformando positivamente la vida de los argentinos. Sí, Eduardo. Lo que me faltó redondear es que, en consecuencia con este diagnóstico que yo pintaba, los frigoríficos, los laburantes, la vaca, la producción, el estancamiento, el malestar que generó una de las figuras que está claramente más desprestigiada, que es justamente Guillermo Moreno,
y la reserva del Banco Central y el proceso electoral, da la impresión de que estas son medidas en defensa propia. Porque de no tomar medidas, uno veía un desenlace de crisis, crisis económica, de crisis complicada, a corto plazo. Entonces esto me parece que oxigena, tiene que ver con una medida higiénica. Hasta ahí coincide, Cigoña, que fue una oxigenación, que fue yo creo que fue algo muy democrático. ¿Entendieron el mensaje de las urnas? Sí, aclarando lo siguiente, nosotros perdimos la elección en la provincia de Buenos Aires, no perdimos la elección en la Nación. Luis, usted es un tipo inteligente. No perdimos la elección en la Nación. Se pierde la elección cuando otro nos gana. Ninguno puede decir que nos ha ganado a nosotros. ¿Pero cuántos sí, sí en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si me quiere decir que no estoy conforme con los votos que sacamos, no estoy conforme. Pero le hago una pregunta, ¿cuántos votos sacó el kirchnerismo? De cada 10 votos, ¿cuántos fueron para el kirchnerismo a nivel nacional? El 30%. O sea que 7 votaron, digo, hubo... No, pero perdón. En una elección de llamada de medio término, en una elección legislativa, siempre ocurre una dispersión del voto. Y reitero, gana el que saca más votos. Sí, eso se sabe. No hay tal cosa, porque la oposición es un panorama absolutamente atomizado, donde hay personas, dirigentes, partidos, estructuras, qué sé yo, que opinan exactamente lo contrario unos de otros. En consecuencia, repito, en la provincia de Buenos Aires sí nos ganaron la elección. En la Nación no nos ganaron la elección. En Santa Fe, en Córdoba, sí. en Mendoza. Pero en los números, sí es cierto, y en la capital. En los números totales no hay ningún partido, ninguna coalición que nos haya ganado a nosotros. ¿Está mal hacer este análisis que yo digo 7 cada 10 votos? Y no quiero decir que esté conforme, que está claro, muy está claro. Pero está mal hacer este análisis que yo digo 7 cada 10 dijeron que no al kirchnerismo. No, que la oposición no es un crisol de coincidencia es absolutamente cierto. Ahora, pero eso no te habilita a decir que 7 de cada 10 argentinos planteó a la hora de votar distintas opciones, pero no la oficial. Y si no, ¿por qué la presidenta lo corre Moreno? Claro. Digo, a ver, si no, ¿por qué tanto movimiento de gabinete? Si no, o sea, digo, a ver, podemos estar discutiendo como el tema, ¿viste? Como el tema, yo para la matemática siempre fui un nabo, pero digo, las álgebras me pueden, pero si 7 de cada 10 argentinos, después si eso es homogéneo, son artilugios interesantes. Pero digo, lo cierto, corrieron al ministro de Economía, sacaron a la presidenta del Banco Central, cambiaron al jefe de gabinete, un tipo que parecía hasta hace 24 horas, es más, fue a Olivo a preguntar por la salud del presidente, le dijeron, loco, tómate telegrama, para que lo que es la renuncia tuya. Digo, se fue Moreno, digo, lo que diga vos, lo que diga yo, y con todo respeto, lo que digamos los que estamos en el piso, la verdad la presidenta se ve que tomó nota, y sabe que te voy a decir una cosa, está bárbaro, la felicito, porque si tomó nota, por defensa propia, cuidando el pellejo, los próximos 24 meses, su imagen, la sintonía fina, lo que sea, pero tomó nota. Si le venimos reclamando que tome nota, le venimos diciendo, presidente, esto está mal, pero está cierto que es un gobierno con muchos logros. Vos me invitó a este programa, por la radio te he dicho que hay cosas de este gobierno que yo la quiero aplaudir. En mi provincia es muy difícil porque han llevado la situación a tal complicancia que vos o estás con el gobierno o sos un destituyente. Y yo la verdad que lo que está bien lo quiero aplaudir, lo que está mal lo quiero censurar. Obviamente. Esto que ha hecho la presidenta está bien y lo quiero aplaudir. Y ahora vos me decís, soy el Frente por la Victoria, pero no, para nada. Ahora quiero ver las medidas. No solamente una cuestión de nombres, quiero ver si realmente con Moreno se fue no solamente el maltrato y la prepotencia, sino también las pésimas políticas que llevaron a la Argentina hasta como estamos. Digo, y como este es un gobierno con mucha iniciativa, a mí me permite sospechar y pensar, porque aparte es muy bueno, porque a los que nos oponemos a muchas cosas de este gobierno y queremos ser la opción de gobierno en el 2015, si este gobierno rectifica rumbo, cambia y tiene una iniciativa increíblemente importante como poco la tienen, seguramente nos va a obligar a ser mejores para poder tener el caudal electoral que necesitamos para gobernar. Esto es lo que yo trataba de decirle, Luis. ¿Coincide? Me parece inteligente el análisis del senador juez, y lo valoro. Y por supuesto que creo que tenemos que tener el oído, y la presidenta ostensiblemente lo ha tenido, atento al mensaje de la gente, al mensaje de las urnas. Quiero decirles que está también con nosotros, hay dos analistas de opinión, está Enrique Zuleta Puseiro y Raúl Aragón. Gracias por haber venido. Enrique, ¿qué es este cambio de gabinete y especialmente la bomba del día de hoy de la salida de Guillermo Moreno? Bueno, es una lectura atenta, precisa y con mucha capacidad de iniciativa de la realidad. La realidad se ha impuesto, entonces me parece que el gobierno lo que está haciendo, como todo gobierno que en una elección intermedia recibe la posibilidad de leerla y tomar opciones. Son buenas opciones, Capitanich es una figura
muy importante, hay que recordar el 2001. Él, Gabrieli, en el gobierno de Dualde, el soporte de Remes, fueron la base de la recuperación económica de la Argentina, en la peor crisis de la historia argentina. Me parece que ese fue Capitanich en un periodo, dos periodos políticamente muy positivos en la provincia del Chaco, y después una larga trayectoria. Es un señor que es un egresado del ESIADE, el máximo think tank liberal de la Argentina, y con estudio de posgrado en la London School of Economics, es un hombre formado, es un técnico, no es un dirigente del PJ, no es un retorno del PJ, es un técnico con una trayectoria. Ojalá todos los técnicos entraran en política y hicieran ese tipo de esfuerzos. Ese es Capitanich. Y si no, esto podemos opinar, es una figura un poco enigmática, de ruptura, se va a tener que hacer cargo, porque una cosa es estar en la ideología y en el mensaje y en la conspiración y en la academia y en el Ministerio de Economía, y otra cosa es ser ministro en un país democrático y tener que responder. Me parece que eso es muy positivo. Creo que sin duda es un hombre que tiene mucho que aportar y ojalá que le vaya bien en esto. Raúl, ¿era el hombre más irritante en las encuestas de opinión, Guillermo Moreno? Absolutamente. Nunca vi una figura que irritara tanto como la figura de Moreno, ¿no? Y es una respuesta, digo, porque la irritación no es de ayer, no es de hace 15 días. Era imposible medirlo. ¿Era imposible? Medirlo porque te rechazaban la encuesta. Claro. Nosotros tratamos muchas veces, no sé si vos te habrá pasado, pero era casi imposible medirlo. Ahora, respecto de qué quiere decir todo esto, yo creo que hay que mirarlo, coincido en general, digo, pero hay otra manera de mirarlo, desde una pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿qué está haciendo realmente la presidenta? Que es mucho más que un cambio de gabinete. Yo creo que leyó las urnas, leyó el resultado de las elecciones, y entonces es absolutamente claro que la RR no existe, y entonces ha optado por construir su sucesor, una salida, una sucesión al kirchnerismo. Y en esto tiene dos condiciones: necesita un candidato que pueda ganar o que pueda tener posibilidades de ganar, y reconstruir su relación con la sociedad, por lo menos en parte, que está 70-30. Ahora digo, si construye un candidato es porque lo ha vetado a Scioli. Absolutamente. En Scioli nunca confió, creo que no va a confiar, no se entiende por qué, porque Scioli la acompañó en absolutamente todo, pero bueno, habrá razones que desconocemos. El hecho es que entonces elige a Capitanich, que es un hombre primero con poder territorial, segundo, como decía Enrique, con muchísima formación y muchísima capacidad y mucha experiencia de gobierno. No nos olvidemos que tiene 2 gobernaciones del Chaco prácticamente, y además es un hombre con una personalidad fuerte, no es Abal Medina. ¿Coincide, Enrique, que lo vetó definitivamente a Scioli, la presidenta? No, la presidencia no está en condiciones hoy de vetar a nadie ni de elegir un sucesor. Me parece que ha puesto en marcha un proceso de adaptación. Va a querer salir por la puerta grande, como han hecho todos los líderes políticos latinoamericanos, entre atravesar el blindex a cabezazo y la puerta grande. Eligió la puerta grande. La puerta grande significa no operar como un riesgo para el sistema, generar una apertura del sistema que estaba demasiado cerrado y demasiado personalizado, y me parece que esa es la apuesta. Ha elegido gente capaz de protagonizar ese tipo de proceso. Vamos a ver si puede hacerlo. Ojalá que pueda, porque todos los presidentes de los últimos 25 años en América Latina tuvieron ese dilema: 30% de apoyo, de popularidad, y la posibilidad de arremeter al sistema y forzarlo, o de aflojar, ir adelante. Ella ha elegido este camino y ojalá que le vaya bien. Pero le quería preguntar a Eduardo Bussi, si mañana Casamiquela los cita, ¿es condición, como fue con Jaguar, los 4 de las entidades o nada? Vamos a ser muy claros en esto. Hay un mandato de la enorme mayoría de los productores que sobre los puntos de acuerdo, de coincidencia de las 4 entidades, actuemos juntas. En una primera experiencia, en una primera audiencia, lo natural es que se pidan entre todas las entidades, porque ninguna está en capacidad, y sería muy mal juzgada por la mayoría de los productores, si se corta sola. Es decir, va la Federación Agraria sola y pide una entrevista, la mayoría del gauchaje le caería muy mal. Entonces, sobre los puntos de acuerdo, actuar juntos. Y sobre lo que no hay acuerdo, las entidades tenemos autonomía. Autonomía de poder ir a ver al responsable de la FIP, Echegaray, ir a ver a un ministro por un problema de las economías regionales, que la economía regional es donde apretar sale pus, la cosa está muy mal en todas las regiones
de Cuyo, del noroeste argentino, sequía, problema de competitividad, distancia a los puertos, una situación muy complicada. Bueno, entonces nada impide que sobre aquellos aspectos donde no estamos de acuerdo las 4 entidades tengamos autonomía y podamos ir juntos. Pero nosotros el jueves, la tarde, la mesa de enlace reunido dice, bueno, a ver, hay que entender qué es lo que la sociedad argentina está planteando. Cuando elige moderados, Hermes Wiener en Santa Fe, Julio Cobos, ¿no? Es decir, distinto, Sergio Massa, gente que... No lo pongas nervioso a Cigoña, que está al lado tuyo, pero pega salto cuando está... Elige actores que pone como prioridad la cuestión del diálogo, la cuestión del consenso, la construcción de una idea distinta de relacionamiento. Bueno, lo que se está planteando es ese modelo de relación, y por eso nosotros no queremos estar en la confrontación, cortando ruta. Sí. No, ese es el terreno que nos interesa. Nos interesa... ¿Pero hay posibilidad de cortar ruta de vuelta? No, por eso. Y por eso el primer paso lo vamos a dar nosotros, diciéndole, señor ministro, hay una oportunidad de inaugurar una etapa. Después veremos cuáles son las condiciones políticas. Lo que decía Luis Juez, digamos, no es cuestión de cambiar el collar, sino de dejar de ser perro. Hoy han venido todos refraneros, así que si no me tiran un refrán, se me va. Digo, ¿la sociedad está eligiendo moderados, como dice Bussi? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque en general el proceso democrático en el mundo tiende hacia el centro. En el centro están las clases medias emergentes, en el centro está la juventud, en el centro están las oportunidades. La política va al centro. En los márgenes casi no hay nada que cosechar. ¿Coincide, Raúl? Sí, totalmente. Está eligiendo moderados porque en realidad lo que está buscando es un horizonte de previsibilidad cotidiana, digamos. Los cambios últimamente han sido tantos, tan bruscos, tan continuos, que hay un cansancio en la sociedad de esta continua agitación en la cosa pública que repercute sobre la vida privada de los ciudadanos, y los moderados tienden a dar una imagen de garantizar cierto panorama de tranquilidad, cierto horizonte de previsibilidad, de que las cosas hoy terminan de una manera y mañana van a estar igual. Está frito, Luis Juez, ¿eh? Si están buscando moderados, con vos están fritos, quiero decir. Si la sociedad elige moderados... No, pero yo soy un moderado bárbaro, me exalto, hay cosas que me exaltan, la corrupción me exalta, el narcotráfico me exalta, la mentira, la hipocresía, pero para lo demás soy un moderado. Pero está bien que la gente elija, y por eso también soy un crítico de aquellos tipos que están con el traste para el lado que sale el sol. Entonces me encanta la gente que muere con sus convicciones, me encanta la gente que sostiene una bandera, una idea, un sueño, una ilusión, una utopía, aunque no esté de moda. ¿Qué lo va a defender a Moreno? No, Moreno, yo lo que me pone que ahora tengo que... Moreno había superado a mi suegra, ahora no está Moreno, cayó la vieja de vuelta, pero digo, bueno, la que está amargada es ella, no está más Moreno, así que... Pero a tu suegra la tenés que bancar porque... Y me la tengo que bancar, no tengo otra. Pero digo, pero hablando en serio, ¿aún lo defenderías a Moreno por sus convicciones? No, Moreno lo de Moreno no era convicción, era capricho. No, las convicciones son otra cosa. No, lo de Moreno era capricho, un método revulsivo. Lo de Moreno, y le fue bien, porque le toleraban, porque lo festejaban, porque... Pero no, lo de Moreno es un método en todo, en cualquier esquema de gobierno, y más en un sistema democrático, lo de Moreno siempre genera rechazo. Lo que pasa es que, bueno, era un tipo con un temperamento jodido y parecía que imponía y se imponía. No, lo de Moreno no es digno para imitar en ningún lado, digo, ni en ningún gobierno, porque la verdad que es el atropello, porque el atropello mismo no son convicciones, son caprichos llevados a un extremo que le hizo muchísimo daño al gobierno que él decía que defendía, muchísimo daño. Nosotros hoy hemos invitado especialmente a Fernando Blanco Muñoz y a Paula de Conto, porque representan al ciudadano a pie, digo, un representante de una organización de consumidores que la debe haber padecido, estoy hablando de Blanco Muñoz, y una despachante de aduana. Yo como senador de la Nación puedo tolerar la falta de respeto de Moreno, pero un ciudadano común no tiene por qué. Pero le quiero preguntar a ellos dos, si hoy pudieran hablar con la Presidenta, incluso con Moreno, ¿qué le diría? Si hoy vos pudieras hablar con Cristina, ¿qué le dirías? Yo por estas últimas decisiones que tomó le diría que me parece excelente, que es de un buen gobernante saber tomar a tiempo decisiones y saber leer lo que la gente le dice con las urnas. Para eso son las elecciones de medio término. O sea, las elecciones son para esto, o sea, por eso no tenemos que ser tan tremendistas los argentinos. Las elecciones de medio término son jodidas para los que gobiernan. Siempre que vos estás gobernando tenés pánico a los 2 años porque tenés que elegir y decir, pucha, pero todavía no tuve tiempo de desarrollar, me pasó a mí como intendente de Córdoba, todavía no he podido ejecutar la obra y tengo que rendir examen y, bueno... Pero también que toma nota, si no, ¿para qué sirven esas elecciones? Porque si no, digo, entonces, si el gobierno toma nota y genera cambio, y estos cambios generan una expectativa, yo digo mesurada,
porque tampoco uno ya puede seguir extendiendo cheques en blanco, una expectativa mesurada. Y estos cambios van acompañados con algunos otros nombres y en los próximos días de algunas políticas que hagan pensar de que, como decía Eduardo, si lo que vamos a cambiar es el collar, pero el perro sigue siendo el mismo, digo, bueno, yo quiero tener hoy, a ver quién me puede quitar hoy el derecho a tener una modesta expectativa de que algún cambio se puede iniciar. Es inhumano, si alguien te lo quita es inhumano. Fernando, yo decía recién, a Fernando Blanco Muiño le tocó la sanción, la suspensión. Si usted pudiera hablar, pudieras hablar vos con Guillermo Moreno, con la Presidenta, ¿qué le pedirías como representante de los consumidores? Y a la Presidenta le pediría que trabajemos por un país normal, que además salió acá. Nosotros sentimos que este es un país pata para arriba, hoy por hoy. Y la verdad que Moreno hizo mucho para llegar a este punto. Tergiversando las cifras del INDEC, cepo cambiario, conflicto con todos los sectores económicos, no metiéndose a analizar realmente la cadena de valor y tildando de misionero pata suya a los productores yerbateros, pero después tener 40 pesos el kilo de yerba en góndola. Entonces yo le pediría que trabajáramos para un país normal, y son gestos los que ella está dando que creo que van en esa dirección, porque la verdad que la designación de Capitanich, si hacemos un poco de historia, más que para saldar una interna del Partido Justicialista, me parece que es poner en orden un error de ella. Capitanich estaba en la carrera para ser vicepresidente en la fórmula de 2007 y ella lo eligió a Vudú. Hoy Vudú es impresentable casi al nivel de Moreno y Capitanich es el jefe de gabinete que va a tratar de normalizar este barco. Y lo mismo, somos conscientes que Axel Kicillof tiene su doctrina, tiene su ideología, pero es un tipo joven con 42 años que tiene una chance muy importante y que creo que nos puede llevar. Si ahora los relevos de Moreno y toda el área de Moreno, insisto, no es solo Moreno, Moreno tenía diseñada toda un área con subsecretarios, etcétera, que tenían su misma línea, ahí hay que meter mano a fondo. Si se replantea eso, yo creo que la Argentina puede empezar a discutir los temas en serio, bajar la inflación, generar mejor inversión y con mayor inversión que todos vivamos mejor. Paula, te voy a entregar la representación, sé que es injusta, pues no se puede representar la gente, eso que la gente no existe, pero sí como una ciudadana a pie laburante que te bancaste, que te llamara Moreno, que te patoteara, que te hiciera llorar. Si hoy vos pudieras hablar con la Presidenta después de este día en donde se fue este hombre que te insultó de esa manera, ¿qué le pedirías? Primero le diría que todavía estoy esperando que me responda. Yo pedí una audiencia con Cristina y me dijeron que en 15 días, por sí o por no, la Presidenta siempre respondía, ni por sí ni por no me respondió. Para mí hubiera sido muy importante, porque ella no tiene que olvidarse de que es mujer. Si Moreno hizo todo lo que hizo es porque tuvo un aval de una mujer y que le permitió que hiciera los atropellos que hizo. Le pediría que recapacite, que nunca es tarde para tratar de modificar y que hoy realmente estamos, los despachantes particularmente, gracias a Moreno, hay muchas oficinas chicas cerradas, mucha gente sin trabajo, fabricantes que hoy en día acá no pueden fabricar porque tampoco permiten el ingreso de insumos, que las de JAI es algo que tienen que rever, más allá de que Moreno no esté, hoy en día eso lo tienen que modificar, porque no tiene una lógica, no tiene un criterio, no ingresan ni medicamentos, ni calzado, ni ropa, ni nada. No se está haciendo como una forma de proteccionismo a la industria, sino más que nada cuidar de que no salgan dólares. ¿Pasó el enojo? ¿Pasó aquella situación tan fea que viviste? ¿Esa sensación? Sí, pasó y creo que me fortaleció. Yo lo que hoy siento es que estoy mucho más fuerte, que no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Quizás si yo no hubiera hecho la denuncia era el camino más fácil a tomar, pero dije que yo no quiero ser una más de las que critican y que no hacen nada, y mucho más cuando tenía esa oportunidad de hacerlo. Así que yo creo que me fortaleció, y hoy en día también el centro de despachantes, que es quien nos nuclea, en su momento me dio la espalda porque la ayuda era puertas cerradas, porque Moreno se los debe haber pedido, o por no quedar mal con Moreno, así que decidí presentarme en la lista, en una de las listas que hay elecciones el próximo 28, voy por despachantes argentinos, porque así como me quejé de Moreno y hoy me quejo de estas autoridades, quiero intentar lograr un cambio y no que lo mío quede solo en una queja y quedarme de brazos cruzados. Gracias a los dos, muy amables por haber venido. Empieza, vos lo decías, una modesta sensación de esperanza de que esto cambia. Sí. ¿Qué es lo próximo que, aparte de la salida de Moreno, debería producirse? Y rectificar algunos rumbos que habían ganado
era más importante Moreno y sus políticas que el diseño de una política de conjunto. ¿Sos modestamente optimista, Eduardo, con esto, como dice Luis? Hay una oportunidad. Yo creo que la oportunidad está. Hasta acá existió esta lógica perversa amigo-enemigo, blanco-negro. Estos son los enemigos, entonces podemos aglutinar la jauría, ¿no?, de fanático propio. Eso pasó, objetivamente. Bueno, hay que terminar con esa fórmula de que en el movimiento sindical se elige un enemigo y se compra o ¿no?, se acuerda con los amigos, en el movimiento empresario se amordaza, y no, me parece que hay que inaugurar una etapa de normalidad, que es lo que se está reclamando hoy en las urnas y en cualquier encuesta que se haga. Total, para que vea Luis que soy gorila, pero le voy a dejar cerrar este momento. Hay hasta de todos los sectores, hay una modesta, le voy a robar la expresión a Luis, una modesta sensación de esperanza. Yo valoro estas opiniones que he escuchado, quiero rescatar lo que dijo el senador Juez respecto de respetar a los que son leales a sus convicciones. No son respetables los que se van acomodando a determinadas circunstancias según calienta el sol. Y cuando se decía recién que hay una tendencia a votar por el centro, por los moderados, etcétera, hay moderados y moderados. Sí. Por ejemplo, yo respeto a Wiener porque es un hombre consecuente. No respeto a Cobos, que es un traidor serial, y un día está en un lado y otro día está en otro lado, por razones que sabrá él. Sin embargo, el pueblo de Mendoza lo ha elegido. Claro. Déjeme decirle algo, yo respeto también a los que tienen convicciones, pero la torpeza invencible de Santo Tomás en adelante no excusa. Cuando digo convicciones, no quiero decir dogmatismo, ni obcecación. Ni obcecación, ni ser impermeable a la voluntad popular y a los mensajes del pueblo. Tengo que hacer auspicios.